Me dicen si ya se ve la presentación. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Ok, entonces ya terminamos hoy la unidad 2. Ya la siguiente clase empezamos con la unidad de líquidos, que es un tema nada más, y lo demás ustedes lo van a desarrollar en su trabajo. Bien, entonces el tema de hoy, bueno, son dos. El primero es entalpía, que es muy sencillo. Ustedes, como van para ingenieros en comunicaciones y electrónica, es suficiente con que conozcan el concepto de entalpía y ya con lo que hemos visto ustedes ya podrían desarrollar el concepto de entalpía. En realidad la entalpía es la cantidad de calor que un sistema libera o absorbe del entorno. Cuando la entalpía es positiva, es que se está añadiendo calor, y cuando está perdiendo o cediendo, es entalpía negativa. Es como en el caso de las reacciones exotérmicas que están liberando calor, o las endotérmicas que están absorbiendo calor. Las exotérmicas pierden calor, sería negativo. Las endotérmicas sería positivo porque están absorbiendo calor. Pero bueno, ustedes no se van a ir con esa parte de termoquímica. Eso nada más lo ven los de ICA y los de ICISA. Entonces, bueno, pues ya se ahorraron una buena parte, ¿no? La expresión de entalpía es también un gradiente, una ecuación de estado, en donde tenemos H como entalpía, y la entalpía no es más que igual a la energía interna más el trabajo, que sabemos que es P por el gradiente de volumen. Y también la entalpía se da en unidades de energía, porque pues obviamente es el calor cedido o absorbido. Entonces tiene unidades de energía como caloría, ergios, joules, electrón volts, litros atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy, muy sencilla la ecuación, y dado que está muy sencilla esta ecuación, ustedes van a hacer de tarea un problema en donde nos dice que cuando un mol de hielo a 0 grados Celsius y presión constante de una atmósfera se funde, el calor absorbido por el sistema es de 1.440 calorías. Los volúmenes molares del hielo, recuerden que el volumen molar es el volumen entre el número de moles de hielo, y del agua son respectivamente 0.0196 y 0.180 litros mol sobre mol. Calcular la entalpía y la energía interna en joules, o sea que tienen que determinar el calor, a lo mejor por ahí está ya dentro de los datos, y determinar el trabajo. Con eso determinan la energía interna, y después la energía interna más el trabajo lo determina la entalpía. Ok, entonces así de sencillo sería. No sé si haya alguna duda al respecto. No, maestro. No. Bueno, eso ya serán las dudas cuando empiecen a hacerlo, ¿no? Ok, está muy sencillo. Se ve un poco laborioso, pero está muy, muy fácil. Nada más las unidades son los que hay por ahí, hay que ver. Bueno, el siguiente tema es la segunda ley de la termodinámica. Y pues en realidad la segunda ley de la termodinámica nos dice hacia dónde va la energía. O sea, cuál es el proceso natural o las situaciones de equilibrio que nos dirigen por dónde va a ir esa energía. Y bueno, en realidad la energía, si ustedes se dan cuenta, a medida que aumenta la temperatura en un sistema, pues ese sistema se hace desordenado. Y de alguna manera, este sistema desordenado, bueno, pues tiene un calor que se puede disipar sin que podamos controlarlo. Y entonces esta segunda ley de la termodinámica nos dice que ese calor que podemos disipar, bueno, habría que aprovecharlo en una máquina ideal. O sea, todo el calor que se está añadiendo al sistema se debe de convertir en trabajo. Por lo cual esto podría ser que
tengamos aquí, en resumen, que la cantidad de la energía se destruye en los procesos con flujo de calor, o sea, es una disipación. Y esto se da en concordancia con el principio del aumento de entropía. Entropía en realidad es el desorden molecular, lo que les comentaba. A medida que aumenta la temperatura, la estructura molecular cada vez es más desordenada. Entonces, dado esta segunda ley de la termodinámica, bueno, entonces nos va a dirigir a ciertas direcciones en forma ideal. Si nosotros tenemos aquí un foco caliente, o sea, una fuente más bien de calor, este calor se le va a agregar a una máquina y todo esto se debería de convertir en trabajo, como se los había comentado. Pero en realidad ese foco caliente pues no se disipa y se va a ir hacia un foco frío. Recordemos que el calor se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Y entonces este calor absorbido se traduciría en trabajo. Pero bueno, aquí no existe un ciclo, sino que ahí se perdería esa disipación. Aquí vamos a ver en este gráfico lo que es la baja entropía y la alta entropía, es un desorden. En realidad de los que les voy a hablar es de su tarea, de lo que es el ciclo de Carnot. Nosotros en el ciclo de Carnot vamos a tener una expansión isotérmica, o sea, en un, ¿cómo se llama? En un motor tenemos los pistones, entonces esos pistones van a tener este ciclo. Pero en esta parte isotérmica nosotros vamos a ir de un foco caliente en donde vamos a producir en el pistón un trabajo, ¿sí? O sea, vamos a primero, al aumentar la temperatura, vamos a tener una expansión isotérmica. Después vamos a pasar por una expansión adiabática en donde no va a haber transferencia de calor. Después tendremos una compresión isotérmica y regresamos casi al mismo punto mediante una compresión adiabática. Este ciclo en realidad no está haciendo pérdidas de calor. Lo que está haciendo es que se está aprovechando todo el calor en expansiones y compresiones de dos procesos, dos procesos alternados, que en donde uno es isotérmico y el otro es adiabático. Y aquí en la gráfica, precisamente, es la representación gráfica del ciclo de Carnot. De A a B vamos a tener una isoterma, que ya la habíamos visto desde la primera clase, es decir, una curva casi asintótica a temperatura constante, que será del foco o de la fuente caliente, en donde se está añadiendo ese calor para producir ese trabajo. Después tenemos la expansión adiabática para llegar a la temperatura fría, pero nos vamos a recuperar con una compresión isotérmica y después con una compresión adiabática. Toda esta área realmente es el trabajo realizado y supuestamente es un trabajo ideal en donde no existe disipación de calor. Esto se mide con lo que es la eficiencia y ustedes a lo mejor por ahí van a tener la expresión de lo que es la eficiencia, que es una diferencia de calores entre otro calor, que bueno, no les puedo dar explícitamente las ecuaciones porque esa es la tarea. Y esta eficiencia nos va a decir qué tanto, ¿sí?, se está disipando ese calor. Para poder entender esto mejor, tenemos aquí dos ejemplos. Tenemos aquí dos autos, en donde tenemos un Atos y tenemos un Mustang. Aquí lo que vamos a diferenciar es la potencia y la eficiencia. La potencia, bueno, pues nos va a dar muchos kilómetros por litro y además nos va a dar la rapidez necesaria y que todos buscan, ¿no?, en un auto. Y eso, bueno, pues lo va a dar un auto con mucha potencia, como el Mustang. Mientras que en el caso de un auto Atos, pues no tiene tanta potencia, ¿no? Y tampoco va a tener tal rapidez.
Por lo tanto, si nosotros los pusiéramos a prueba estos dos autos, bueno, pues la potencia ya sabemos en quién va a ganar esa potencia, ¿no? Pero si nosotros palpamos la parte donde se encuentra el motor o el toldo, donde está bueno, el toldo no, la cajuela o, ¿cómo se llama? Esta puertita donde está el motor, la palpamos, pues en realidad tendríamos mucho más disipación de calor en el auto Mustang con respecto al Atos. Y entonces esto nos daría una idea de lo que es la eficiencia. Entonces, en ese caso, el Atos ganaría porque la disipación de calor es menor en un auto Atos que en un auto de alta potencia. Y entonces ahí es en donde se traduce lo que es la segunda ley de la termodinámica, que nosotros debemos de tener un ciclo en donde la disipación de calor sea cero y que la eficiencia, ¿sí?, aumente conforme la disipación de calor sea menor. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Entonces ustedes es lo que van a determinar precisamente lo que es la eficiencia en función de ese ciclo. Si nosotros tenemos una eficiencia, por ejemplo, en un Mustang de un 70%, bueno, pues entonces la disipación de calor es muy grande, mientras que si tenemos en un Atos una disipación de calor de un 89%, bueno, entonces tendría menor disipación de calor. Y bueno, ya que estamos hablando de entropía, ya lo habíamos un poquito adelantado, la cantidad de entropía es el desorden de un sistema debido al flujo de calor. Y bueno, pues aquí a manera de chiste, pues en realidad en la mayoría de los casos los jóvenes tienen una alta entropía en su cuarto, ¿no? Porque todo se encuentra desordenado. Para que ustedes recuerden eso, entonces eso es la entropía, el desorden. Pero también el desorden, aparte de tener ese defecto, entre comillas, bueno, a mayor desorden podemos tener mayor energía y por lo tanto esa energía aprovecharla. Bueno, también la entropía es una ecuación de estado, o sea, es un gradiente en donde tenemos un estado final y un estado inicial, que es la entropía 2 menos la entropía 1. La entropía o la ecuación de entropía en realidad es la relación del calor con respecto a la temperatura. Por lo tanto, las unidades que corresponden son joules sobre Kelvin. La mayoría de los casos se utilizan en entropía joules, no se utilizan calorías. Por lo tanto, hay que utilizar la R también acorde a la unidad de joules. En un proceso reversible, bueno, pues tenemos que utilizar una integral. Entonces, en ese caso, el gradiente de entropía es igual a la integral desde T1 hasta T2 de la diferencial del calor con respecto a la temperatura. Si nosotros lo hacemos en términos de capacidad calorífica o calor específico a volumen y presión constante, perdón, aquí debería de ser presión constante, entonces la entropía sería igual a la integral desde T1 hasta T2 de la capacidad calorífica a volumen constante por la diferencial de temperatura entre T, y en el otro caso sería lo mismo, pero con la capacidad calorífica a presión constante. Y bueno, luego vamos a darnos un problema de aplicación. Este problema nos dice que 1 kilogramo de agua a 0 grados Celsius se calienta hasta 100 grados Celsius y calcular el cambio de entropía sabiendo que el calor específico es igual a 4190 joules sobre kilogramo Kelvin. Ok, entonces de datos tenemos el gradiente de entropía, la masa de 1 kilogramo, la temperatura de 0 grados Celsius, que hay que pasarla a Kelvin, la temperatura 100 grados Celsius, pasarla también a Kelvin, y la capacidad o calor específico de 4190 joules sobre kilogramo Kelvin. Entonces, ya saben, tenemos que trabajar en temperatura absoluta, agregamos 273.15 y ya obtenemos la temperatura en grados Kelvin, que son para la primera 273.15 porque le sumamos 0
y el segundo 373.15 Kelvin. Las ecuaciones que vamos a utilizar, entonces, es la de gradiente de entropía es igual a la integral desde T1 hasta T2 del diferencial de calor entre la temperatura. Sabemos que el calor es igual a la masa por el calor específico por el diferencial o el gradiente de temperatura y podemos hacer un cambio de variables. Entonces, nuestra ecuación quedaría como la ecuación roja. Sustituyendo entonces o analizando esta ecuación, sabemos que la masa es constante, la capacidad o calor específico también es constante y lo sacamos del término, quedándonos la ecuación clásica que ya hemos utilizado casi en todas las clases, la integral desde T1 hasta T2 de dt en T. Sustituyendo, entonces, nos quedaría que la masa es igual a 1 kilogramo por el calor específico, que es 4.190 joules sobre kilogramos Kelvin, por la integral de 273.15 Kelvin a 373.15 Kelvin de dt en T. Y bueno, ya sabemos que la integral de dt en T es igual al logaritmo natural de T2 en T1, quedándonos entonces que ¿cómo se llama? La multiplicación de 1 kilogramo por 4.190, aquí debí de haber quitado más bien son Kelvin o kilogramos aquí. Entonces nos queda, porque kilogramo con kilogramo se van y nos quedan joules sobre Kelvin, por el logaritmo natural de 373.15 Kelvin entre 273.15 Kelvin, Kelvin con Kelvin se van, quedándonos unidades de Joule sobre Kelvin, y a mí me dio un valor de 1.31 por 10 a la 3 joules sobre Kelvin. A ver, por favor, revisen ese valor. Sí, está bien. Sí, está bien. Aquí déjenme de una vez borrar que se me pasó el gramo. Y ahora sí, para que no haya duda, ahí está. Bien, ¿hasta aquí alguna duda del desarrollo? No. ¿No? Ok, está sencillo, ¿no? Nada más aquí yo creo que habría solamente que recordar que Q, ¿cómo lo podemos sustituir con su ecuación desarrollada? Que es la masa por la capacidad calorífica o calor específico por el gradiente de temperatura. Ok. Segundo problema. Nos dice que un mol de argón se calienta a volumen constante. Si es a volumen constante, a lo mejor nos están hablando de capacidad calorífica o calor específico a volumen constante. De 300 Kelvin a 500 Kelvin. El Cb molar, ahí está, el Cb molar es igual a 3 medios de R. ¿Por qué? Porque es un gas monoatómico. Recordemos de por ahí la clase primera de capacidad calorífica, por ahí tuvimos una tablita en donde podíamos determinar los Cbs y los Cps si eran monoatómicos los gases, diatómicos o triatómicos. Y nos piden calcular la entropía en joules sobre Kelvin mol. Bueno, aquí los datos nos dan, nos piden el gradiente de entropía, el número de moles es una mol, la temperatura inicial de 300 Kelvin, la final de 500 Kelvin y el Cb molar de 3 medios de R. Ok, entonces tenemos que utilizar la ecuación que vimos alterna a calor, que sería esta. Aquí recordemos que es P, ¿sí? Entonces, esta es la que vamos a utilizar porque nos están dando el Cb. Entonces, ya la identificamos, ahora sustituimos. El Cb, pues también puede ser una constante porque la R es la constante de los gases ideales. Entonces, nos quedaría que la entropía es igual a 3 medios de R por la integral desde T1 hasta T2 de dt. Sustituyendo, entonces nos queda que el gradiente de entropía es igual a 3 medios de R, en donde R en joules la tenemos como 8.0
314 Joule sobre Kelvin mol. Esto multiplicado por la integral desde 300 a 500 Kelvin de dt en T. Ok, haciendo la integral ya sabemos que es el logaritmo natural de 500 Kelvin entre 300 Kelvin. Y haciendo el análisis dimensional nos da que Kelvin con Kelvin se va. Y entonces haciendo la operación, entonces según esto quedarían 6.37 Joule sobre Kelvin mol. Pero por ahí tenemos un mol del argón. Multiplicando con el mol del argón, mol con mol se va. Y nos queda entonces ahora sí 6.37 Joule sobre Kelvin, que son las unidades de entropía. ¿Dudas? A ver, por ahí vean si sale este valor también, por favor. Sí, está bien. Ok. ¿Dudas de cómo aplicar las ecuaciones? No. ¿No? Bueno, tarea. Aquí dice que se incrementa la temperatura de un mol de oro macizo de 25 Celsius a 100 Celsius. Obviamente, este valor hay que pasarla a temperatura absoluta, es decir, más 273.15 Kelvin. 273.15. Y eso se va a convertir en Kelvin. Esto a presión constante. Aquí abusados. Aquí manejamos que el CB era 3 medios de R. Ahora el CP en este caso tenemos que sustituir que el CP es igual, el CP molar es igual, conste que es molar, aquí no puedo poner la rayita, por eso les pongo molar como subíndice, es 23.7 más 0.00519 T. Eso quiere decir que este CP es una función de la temperatura. Era lo que les comentaba en la clase anterior, que por ejemplo la energía interna podía ser función de la temperatura y no es un valor fijo, sino que es una función de la temperatura. Entonces nos piden calcular el gradiente de entropía y determinar las unidades correspondientes a cada término. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el término 23.7 más 0.00519 T. Entonces, cada término debe tener unidades diferentes para al final hacer análisis dimensional y obtener la entropía que es Joule sobre Kelvin. ¿Sí? Abusados. Cada constante debe de tener unidades diferentes. Si nosotros lo sustituimos este CP en nuestra ecuación de entropía, ¿sí? Entonces nos quedaría la integral desde T1 hasta T2, ¿de qué, muchachos? Si nos vamos con esta, ¿sí? Con esta, entonces sería del CP de T en T. Pero si nosotros sustituimos ese CP, ¿cómo nos queda la integral? Desde T1 hasta T2, ¿me dicen, por favor? ¿De qué? De T. No, a ver, sustituyendo esta parte. ¿Cómo la sustituimos? ¿Cómo lo sustituimos, muchachos? Esta parte. Aquí, ¿qué ponemos? Si el CP molar es esto, ¿sí? Es esta. Entonces, ¿cómo lo sustituimos? ¿Cómo lo sustituirían si fuera 23.7 más en una integral normal punto 00 510, ay, perdón, pero es que sí cuesta mucho trabajo, 519 X, y que en vez de T es X. Entonces, ¿cómo lo sustituirían?
Pues el 23 saldría como constante, ¿no? No, porque está sumando. Ah, ok. Entonces, después sí sale como constante, pero antes. A ver, 23.7. Luego, ¿qué ponemos? ¿Qué pasó, muchachos? A ver, ¿qué onda con su cálculo diferencial? E integral, por cierto. ¿Cómo va? ¿23.7 qué? ¿T? ¿T o qué? ¿Qué sigue? DT Ajá, dt. sobre T. Ajá, en T. Ok. Más la integral desde T1 hasta T2 ¿de qué? 0.0519. 0. Ay, no, perdónenme, no voy a poner todo. De T de T en T, ¿no? Sí. T con T se va y entonces nos queda este valor por dt. Entonces tienen que ustedes realizar dos integrales, ¿sí? Esas dos integrales obviamente aquí van a sacar el 23 como constante y nos queda la integral de dt en t, que ya sabemos que es logaritmo natural de t2 entre t1, más la integral desde t1 hasta t2 de, sacan otra vez la constante de dt, ¿sí? Y entonces cada término o cada constante debe tener unidades diferentes para que haciendo análisis dimensional ustedes la pueden sumar y obtener esta unidad. ¿Sí? ¿Sí me expliqué o no? Sí. Ok, esa es la tarea. Conste, esta tarea vale 3 puntos. La que les dejé, que no está tan difícil, también vale 3 puntos. Y además tienen por ahí dos problemas de las clases anteriores que suman 4 puntos, entonces ya tendrían 10 puntos de tareas, ¿sí? Entonces 10 puntos de tareas y 10 puntos del trabajo de ciclo de Carnot y efecto Joule-Thomson, entonces son 20 puntos en totales de tareas de sesiones. Entonces hasta aquí sería ya la unidad 2, muchachos, terminamos la unidad 2. Podemos hacer ya fiesta porque ya otra unidad nos aventamos y no sé si haya alguna pregunta de lo que vimos.